Buen día, les saluda Giovanna Guillén Ramírez en nuestro primer programa diario de las Cortes. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Augusto Purizaga Montenegro, filósofo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Augusto. Gracias. El día de hoy hablaremos sobre la Apología de Sócrates, que es una obra realizada por Platón hace 399 años antes de Cristo en Atenas y trata específicamente sobre un discurso de autodefensa que hace Sócrates a fin de liberarse de las acusaciones en su contra. Debemos tener en cuenta que en aquel entonces existen estas acusaciones en contra de Sócrates como son el corromper a los jóvenes, la impiedad, que es no creer en los dioses de Atenas de aquel entonces, y también el invocar o introducir nuevos dioses. ¿Qué tienes que decirnos, Augusto, respecto a estas acusaciones y cargos públicos en aquel entonces? Bueno, gracias. En principio, todo lo que aparece en la Apología es una defensa propia de Sócrates frente a lo que desde el jurado se había podido emitir como acusaciones formales, que va a Nido, Meleto y Licón, que son quienes acusan formalmente en tres cargos principalmente. El descreer a los dioses propios de Atenas, que es lo que se conoce como impiedad, o más específicamente en griego es acebeia, vamos a ver de qué se trata, de corromper a los jóvenes. Acuérdense que una de las formas en las que Sócrates se convierte en un personaje público y conocido es que practica su filosofía, su forma de cuestionamiento de manera pública, y obviamente las personas más volubles y que de alguna manera sintonizaban más con este tipo de ideas nuevas eran los jóvenes, que se convirtieron luego sus seguidores. El principal creo que va a ser Platón. Y además de ello, también se le acusa por enseñar y cobrar por esas enseñanzas, tratando de decir que Sócrates es un sofista. Vamos a ver puntualmente cómo es que cada uno de los cargos sobre los cuales pesan en el juicio, él mismo va a demostrar que no son como tales. Y antes de ello, principalmente, me parece curioso comentar que la introducción a la Apología de Sócrates parte de un hecho en el cual lo que se dice externamente, o sea, lo que del vulgo habla sobre Sócrates, el juicio valorativo que tienen sobre él, pesa a partir de ideas secundarias, o sea, ideas sacadas de contexto, que piensan que Sócrates es un personaje díscolo, que está alejado de la realidad, porque todas esas ideas vienen de dichos externos. Entonces, al inicio de la Apología, Sócrates dice: se han dicho tantas cosas de mí que yo incluso estoy descreyendo de mí mismo. Entonces, esa es la entrada, para que él asuma su propia defensa, y durante el proceso vamos a ver qué detalles tiene en este tipo de descargos que él realiza. Conforme tú nos acabas de señalar, Augusto, él habla de una manera directa, filosófica. Entonces, ¿qué nos podrías decir respecto a este método retórico no tradicional? Perfecto. Obviamente hay un punto de quiebre dentro de la historia de la filosofía, donde se habla de los presocráticos, aquellos filósofos que consultaban acerca de la esencia de las cosas, el principio de la realidad y todo lo demás. A ellos en un grupo grande se los denomina presocráticos, pero Sócrates es un punto de quiebre desde el inicio de su filosofía hasta el día de hoy, porque pone en la palestra temas humanos, ¿no es cierto? La moral, el esfuerzo racional por entender las cosas, darle el porqué, la pregunta. Todo eso es lo que hace Sócrates durante su filosofía. Ahora, eso en el momento en el que Sócrates empieza a emitirlo, y eso creo que tiene que ver principalmente con la segunda acusación, es que él es un personaje incómodo porque va donde las plazas públicas y cuestiona a los supuestos sabios del momento, los que se denominan sofistas. Estos sofistas eran los especialistas en las virtudes, en hacer las cosas de manera retórica, de convertir un argumento débil en un argumento fuerte. Acuérdense que en la Atenas de ese momento tener un discurso persuasivo era algo beneficioso porque podía ganarme créditos políticos, podía ser algo que podía transformar la conciencia de las personas.
Obviamente Sócrates no es un sofista, él se deslinda de este cargo como para salir de la escena de no presentarse como sofista, porque además dice que él no está cobrando por las enseñanzas. O sea, los sofistas, a condición de enseñar, tenían un crédito económico al respecto. Entonces, Sócrates cuestiona, sobre todo para indicar que los sofistas no conocen lo que dicen, los cuestiona y los paraliza. Por eso muchos de los diálogos socráticos se llaman aporéticos, porque llega a un punto del cuestionamiento que ya no se puede responder. Los sofistas se quedan, en este caso, sin palabras, y Sócrates demuestra que aquello que dicen saber no lo sabe. Entonces todo esto de ir a las plazas públicas, cuestionar a estos personajes, se convierte incómodo. Entonces, dentro del status quo de Atenas de ese momento, Sócrates ya empezaba a ser alguien que no tenía, digamos, una forma de ser bien visto, porque se resultaba incómodo, preguntando, cuestionando. Hablábamos hace un momento de ese método mayéutico de preguntar, de más o menos rescatar esa verdad, ese conocimiento que tenemos dentro, pero en algún momento nos quedamos sin palabras porque no podemos avanzar más, que es lo que exigiría la filosofía. Definiciones, llegar a un plano más elevado del diálogo, que eso posteriormente ya lo desarrollaría Platón. ¿Qué opinión te merece la defensa que realiza Sócrates? Porque en determinado momento, ante las acusaciones que le realizan, él señala, por ejemplo, que él no corrompe a los menores, a los jóvenes. Indica también que él sí cree en una divinidad y que, pues, él era parte también de era un ser divino. Entonces, o actuaba por imperación de eso. Sí, obviamente lo que corresponde a la acusación, creo que las otras dos que nos tocan comentar, de corromper a los jóvenes, era porque entendían que Sócrates era un personaje público, cuestionador, que ponía en tela de juicio a aquellos pretendidos conocedores, sabios o sofistas, mejor dicho, en el contexto en el que se está presentando. Entonces, para la visión de los jóvenes, que obviamente son más volubles, pueden tener mayor suspicacia de lo que ocurre, van a entender que Sócrates de alguna manera tiene formas distintas de cuestionar y tener razón. Entonces, eso digamos, acumula estos seguidores, acumula estos discípulos y se entiende a partir de eso que está corrompiendo a los jóvenes porque los está haciendo pensar de una manera diferente. Los está haciendo cuestionar y cuestionar el sistema de ese momento. Acordémonos que la Atenas a la que Sócrates está, digamos, poniendo en tela de juicio, acusando y sobre todo reflexionando acerca de lo que hace y deja de hacer, es porque es una Atena que se ha vanagloriado mucho del status quo que tiene al momento, de haber ganado las guerras médicas, digamos, de tener el siglo de las luces con Pericles y todo lo demás, pero carece de muchas cosas, ¿no? Porque de repente, en este caso de los sofistas, o que el sistema político ya no funciona, ya veremos más adelante el resultado del juicio, que obviamente es lo que desde este momento empieza a criticar Sócrates, se deslinda con la idea de corromper a los jóvenes. Él dice, no los estoy corrompiendo, escuchan mis razonamientos, entienden lo que yo digo y de alguna manera eso los hace cambiar de perspectiva. Respecto, creo yo, y creo que la historia de la filosofía también demuestra que es uno de las acusaciones más graves, por así decirlo, que es la de impiedad, o sea, de introducir divinidades nuevas, de creer en divinidades distintas a la tradición de ateniense, es muy sensible porque si nosotros nos llegamos a acercar al contexto propio de Atenas de ese momento, sabemos que hay en las plazas públicas rápsodas que dan noticia de las epopeyas de Homero, de Hesíodo, están las pinturas, están las esculturas, todas las referencias externas que están en Atenas en ese momento tienen que ver con los elementos religiosos. Hegel más adelante en la historia de la filosofía va a decir que esto es el tránsito de la religión al arte, que cómo se transforman, se configuran ahí, porque en gran medida la expresión artística de ese momento tiene que ver con la religión, con las divinidades, los héroes y todos los elementos. Entonces, acusarlo de impiedad, de ir en contra de esas divinidades, pesa y pesa bastante por el contexto en el que está. Obviamente, lo que hace él es descargarse de eso, no está diciendo que está introduciendo divinidades nuevas ni piensa nada de eso. Y creo que en este punto sí es importante mencionar algo. Todas estas acusaciones de corromper a los jóvenes, de pensar en dioses distintos a los oficiales en Atenas, resulta de un panfleto, se puede decir un panfleto
una publicación que hace Aristófanes. Aristófanes es un comediógrafo ateniense que dentro de sus obras más famosas, que se llama Las nubes, trata de un personaje Sócrates que lo que hace es, como personaje de la comedia, ser un personaje totalmente alejado de la realidad, que está mirando las nubes, presenciando los movimientos celestes, no está conectado con la realidad, pensando en divinidades externas, pero todo eso es un contexto de una comedia. Entonces, el acceso a la información que tiene la gran cantidad de personas que entienden a Sócrates es en base al personaje de Aristófanes, no del Sócrates verdadero, que es lo que él intenta y obviamente demuestra durante la apología de que esto es una comedia, no es algo real, más allá de lo que aquí de manera burlesca se haya dicho. Esta apología de Sócrates constituye un hito de un antes y un después, no solo para la filosofía griega de aquel entonces, sino hasta la actualidad. A tu parecer, en esta visión socrática, ¿podría indicarse que se inicia el derecho natural? Sí, probablemente, como lo habíamos mencionado, el episodio no es aislado dentro de la historia de la filosofía, porque era un personaje muy conocido en el momento. Obviamente, dentro del registro de la historia de la filosofía, sabemos que Sócrates no ha dejado nada escrito, o sea, no hay algo que podamos atribuirle como de autoría personal que haya llegado hasta el momento, pero lo que sí hace este punto importante es el juicio. Entonces tenemos versiones como la que Platón escribe, obviamente siempre llevándolo al plano filosófico, tomando ideas que serían posteriormente desarrolladas en la filosofía, en los diálogos de Platón, que obviamente el personaje principal de esos diálogos de Platón es Sócrates, obviamente tomándolo como personaje y como emisor de las ideas ya platónicas, y episodios o que también noticias como las de Jenofonte, que notifica lo que ocurrió en la apología, porque medianamente fue un caso mediático, se lo podemos entender en el contexto, y que fue documentado. Entonces, se entiende que es Sócrates que toma defensa de sí mismo en ese momento, deslindándose uno por uno de los cargos, diciendo que lo que se dice, y por eso es lo peligroso de decir sin tener información, que lo que podríamos decir, no sé si el chisme o lo que podamos tener más actual, de simplemente decir cosas sin tener la necesidad de que sean demostradas como verdaderas. Ese es el problema, y ese es el meollo como para que después escalemos a un razonamiento filosófico al respecto. O sea, ese es el punto de partida, que todo lo que se dice sin tener información objetiva y concreta de las cosas, se va a convertir luego en un problema, que es lo que ya se convierte en opinión, multiplicidad, y lo que hace la filosofía para demostrar que tiene que ser algo verdadero y objetivo. El desenlace fue terrible. Coméntanos respecto a eso y la incidencia que tuvo en la democracia ateniense de la época. Sí, una vez que Sócrates haya demostrado que él no es un corruptor de menores, o sea, no está tomando provecho de los jóvenes y sus seguidores para hacer su filosofía o divulgar sus ideas, eso no es un sofista, no está cobrando por sus enseñanzas. Hay una obra que también traje aquí que es la de Sócrates y los sofistas, porque hay una tensión al inicio entre la filosofía y la sofística, porque los sofistas eran aquellos que pensaban con mucha seguridad que lo que decían era la verdad, cosa que la filosofía demuestra que no es así. La filosofía es un razonamiento un poco más avanzado, necesita objetividad, un poco más de profundidad, y los sofistas están manejándose en la superficie y a partir de eso tener provecho. Obviamente eso también es un problema y él se descarga y él dice que no es un sofista tampoco. La idea o la acusación que implica que él sea un impiadoso o alguien que está creando nuevas divinidades, también se la deslinda porque él dice que está atento e incluso rinde tributo a los dioses y a las divinidades de Atenas. Él habla de una voz misteriosa que le habla internamente, pero es como un oráculo interior que tal vez también tiene que ver dentro del contexto de la filosofía clásica griega, como estas presencias divinas. Más adelante en el banquete Sócrates hablará de esta divinidad, pero no es que sea ajena al canon grande de las divinidades. Entonces, dentro del juicio, una vez que se haya descargado de todo esto, él está totalmente descargado, o sea, está totalmente liberado de los cargos sobre sus acusadores. Ahora,
siempre, y aquí viene el punto de quiebre, dentro del sistema jurídico existe una primera votación, donde probablemente no es favorable para poder liberarlo, porque lo que se pide a función de estos cargos es que se le cambie por la pena de muerte. Ahora, aquí hay algo bien interesante dentro del tropo de la apología, que para la segunda votación, o sea, porque el jurado ya tiene un juicio inicial y él tiene opción para hacer un descargo, como para más o menos minimizar la pena, digamos, manejar, negociar este momento para que sea favorable hacia él. Pero eso implica que él acepte alguno de los cargos. Obviamente, lo que hace Sócrates es no aceptarlo porque ninguno de los cargos es verdadero. Y en este segundo momento, él pasa un discurso un poco más afrentivo frente al jurado, porque les dice que este sistema no funciona. Están tratando de acusar a alguien totalmente inocente que incluso ha demostrado que ninguno de los cargos es verdadero y no pueden acusarlo y mucho menos llevarlo a la pena de muerte. Entonces este mensaje en el segundo momento no es agradable para los oídos del jurado, y obviamente en la segunda votación él sí, por mayoría de votos, es determinado a la pena de muerte. Entonces la moraleja o la conclusión de esto es que por más que él haya dicho la verdad y en el descargo de todo lo que él en sus acusaciones, sus acusadores tenían, porque obviamente Anito, Meleto y Micón tienen que ver con los sofistas, son personas que de alguna manera estaban tratando de llevarlo a este punto como para demostrar o callarlo, sobre todo callarlo. En este caso Sócrates lo que hace es como que demostrarles en sí que no tienen ningún asidero real aquello que se dice de él. Ahora, en este momento, para terminar esta parte, siempre me es útil hacer un paralelo. O sea, personas que en un contexto entienden que el status quo, sea ateniense en este caso, no funciona y acusen, reflexionen, pongan el dedo en la llaga dentro del sistema, sepan que no están yendo bien las cosas y sobre eso reflexionan y quieran hacer cambios, ya sea tomando discípulos, enseñándoles, cuestionándolos, y que se convierta un personaje incómodo. Él dice más adelante en el Menón como un tábano, como alguien que está fregando. También le funciona y se hace un paralelo dentro de la historia de la filosofía con el personaje del Jesús histórico, porque lo que hace también él es acusar, entender que no está bien lo que se hace en el Sanedrín. Estamos, digamos, en un contexto donde hay alguien que responde y trata de hacer reflexionar a las personas, y la consecuencia en ambos es que son personajes incómodos, el sistema o lo que está alrededor de ellos prefiere eliminarlos, y en el caso de Sócrates la condena a muerte, y en el caso de Jesús histórico también un episodio donde el sistema romano lo manda a crucificar. Entonces no funciona ser un acusador del sistema porque hay consecuencias. Correcto. En la actualidad existe el método socrático para la enseñanza del derecho. Coméntanos, por favor. Sí, o sea, donde él, ya en esta segunda etapa, ya luego de las acusaciones, él dice que lo que hace es preguntar. Y creo que hay un punto muy importante dentro de lo que Sócrates nos ha dejado a la posteridad, respecto al cuestionamiento. La filosofía gira en torno a una pregunta y el método socrático es preguntar. Yo sé que en la pregunta yo medianamente ya sé algo y sé a quién le pregunto. Entonces este método socrático, que se llama mayéutica, es tratar de recuperar ese conocimiento que tenemos en el interlocutor y a través de la pregunta, del cuestionamiento, rescatar esa información. O sea, la pregunta, y eso es la herencia que Sócrates hasta el día de hoy nos puede dejar en la historia de la filosofía, es que la pregunta es el meollo, es el punto inicial para que nosotros empecemos a cuestionar y filosofar y a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, este método de recuperar información, de entender que todo el conocimiento de alguna manera lo podemos recuperar y conducirlos durante el diálogo es muy importante. Por eso, una de las premisas que para que esto funcione es que no tenemos que ser conscientes de la ignorancia. Por eso, por la historia de la filosofía se entiende que una de estas frases icónicas dentro de la historia de la filosofía que se le atribuye a Sócrates es que es el consciente de no saber nada, que es consciente de su ignorancia. Solo sé que nada sé,
que creo que es como que el eslogan más corto, pero es la conciencia o la docta ignorancia la que se entiende de que no tenemos un conocimiento, somos conscientes de ello y eso es lo que me impulsa a conocer. Entonces es recuperar esa información y obviamente lo que ocurre en esta filosofía de la pregunta es tratar de entender que si no cuestionamos, si es que no nos preocupamos por entender las cosas de una manera más profunda, simplemente nos estaríamos moviendo por la superficie, cosa que a la actualidad puede ser un punto crítico porque tenemos mucha información, estamos inundados de referencias, de cosas que nos aparecen en las redes sociales, en el acceso a la información que podamos tener, pero no estamos cuestionando esa información. Y obviamente la consecuencia más grave al respecto es que no estamos poniendo en funcionamiento ese pensamiento crítico, que es lo que haría Sócrates en este caso tratando de invitarnos a pensar de una manera diferente, simplemente cuestionando las cosas. Correcto, y que incluso en la actualidad da origen a un silogismo lógico, ¿no? Que va a permitir la justificación tanto interna y externa, que es tomada en cuenta hoy por hoy con los jueces en las sentencias. Es muy importante el haber escuchado el día de hoy a Augusto Purizaga, agradecerle e invitarlo para los siguientes programas, en los cuales también se tratarán las distintas etapas de la filosofía. Igual gracias a ti por esta invitación. Creo que es necesario poder divulgar, trabajar los temas que están de fondo en la historia de la filosofía, porque en el diálogo que nosotros vamos a ir haciendo capítulo a capítulo, vamos a ir tomando puntos de referencia que van a servir tanto para el plano jurídico, tanto para lo que en el grupo grande de las humanidades se trata. Lo que yo quería también comentar hacia adelante es que no solamente lo que ocurre en la apología es la defensa propia de Sócrates y todo el aparato jurídico que existe en este episodio, que no solamente lo notifica Platón, sino Jenofonte y otros autores que se refieren a este hecho como algo histórico, porque fue muy llamativo en el momento, pero al final de la apología, uno de los descargos es que ya esto se convierte en filosofía. Obviamente el resultado es que Sócrates es condenado a la muerte, y en el Critón y en el Fedón, que son obras posteriores a este episodio, empezamos a entender a un Sócrates que ya está llevándonos a un plano filosófico, porque ya empieza a hablar o ya tiene ideas acerca de la inmortalidad del alma. Hay ideas de que, por ejemplo, en el Critón se le dice, ya que está acusado y esperando la pena de muerte, le dicen, oye, tienes la oportunidad de escapar. O sea, creo que es fácil que tú salgas de este momento, te exilias y te refugias y no te mueres. Pero Sócrates, siempre haciendo válida la justicia o lo que la justicia determina de sí mismo como su destino, no lo toma como algo, digamos, superficial, porque la justicia dice que necesita eliminar o necesito llevar la pena de muerte y él no conmuta esto porque la justicia lo dice. Entonces, creo que eso nos hace pensar muy en claro cuál es este personaje respecto al respeto a la justicia que tiene, la integridad y sobre todo lo que veríamos luego en el desarrollo de Platón y hacia el futuro. Y obviamente para terminar y cerrar con la idea de este personaje es que él pone hitos muy importantes. Antes, o los presocráticos tenían una referencia simplemente para dar una referencia al origen de las cosas, acerca de la fisis, el arjé y ese tipo de conceptos, pero en Sócrates y hacia adelante ya hablamos de ética, ya tenemos un humanismo que empieza a explorarse, se empezaría a hablar de la política ya en la República de Platón, lo que le tocaría a Aristóteles, pero todo tiene que ver con esta matriz que es este personaje. Es muy curioso porque no dejó nada escrito, no es un personaje que haya tenido mayor impacto que en este momento y lo que de repente Platón nos haya transmitido en sus diálogos, pero es muy importante porque puso en primer plano las cuestiones humanas. El cuestionar las cosas, el preguntar, el entender que si hay algo que no funciona dentro de un sistema jurídico, un sistema democrático, hay que decirlo y hay que de alguna manera hacerlo funcionar de una mejor manera, que sea crítico de sí mismo. Esa es la herencia, o también lo que comentabas hace un momento de este método socrático o mayéutico, donde de alguna manera estamos reflexionando un poco más,
salimos de la superficie y nos animamos a profundizar un poco más para entender conceptos, para entender referencias un poco más complejas, un poco que nos pueden dejar en un primer momento sin palabras, como las aporías que les comentaba, pero son necesarios. Entonces, la invitación a lo que vendríamos luego en los episodios que nos quedan hacia la reflexión filosófica la puso como punto de partida Sócrates. Obviamente el pretexto fue hablar en el contexto de la apología, un contexto plenamente jurídico, obviamente el sistema del momento, pero vamos a ir viendo cómo esto se va transformando en la filosofía posterior, en los autores que nos toque trabajar en las siguientes etapas de la historia de la filosofía, porque siempre es importante poder hacer este diálogo y recuperar ideas que la filosofía obviamente las ha puesto a la base y que las podemos discutir para entenderlas también. Muchas gracias nuevamente, Augusto, y los esperamos en un nuevo programa.